Buenas noches a todos y a todas. Soy Katy Sánchez, la concejal de Artesanía del municipio de Ingenio. Le doy la bienvenida a todos y a todas porque yo sé que hay gente, pues, que familiares, amigos, gente que viene de todas zonas, ¿no? Me acompañan hoy dos personas, uno, bueno, que ya es compañero de años aquí, yo lo considero casi un amigo, Paco, Paco Sánchez, maestro ceramista, aparte de trabajador de mi concejalía, y gran artista. ¿Qué voy a decir de él que ustedes no conozcan? Grandes obras que están expuestas, pues, por toda Gran Canaria, ¿no? Y a mi izquierda, pues tengo aquí el honor de presentarlo también, de presentar su libro de Juan Ignacio Enríquez, que aunque no es de Ingenio, fíjense ustedes dónde viene a presentar el libro, por algo será. Y bueno, ahora haré mi reflexión sobre ese aspecto, ¿no? Él presenta, es tu primer libro, ¿no, Juan? No. Pues no es su primer libro, pues te perdono. El segundo, vale. Él presenta este libro hoy. La verdad es que me sorprendieron varias cosas cuando leí este libro. Me lo dejó Paco me lo prestó para que lo leyera. Ahora, lógicamente, me llevaré un libro de los tuyos. Y me llaman la atención varias cosas, que realmente es un libro muy práctico, un manual. Ya hablan aquí expertos del tema, ¿no? Porque lógicamente es lo más importante, ¿no? Y es que alguien como Rosendo López, ¿no? Destaca varias cualidades del libro, ¿no? Que es un libro práctico y sobre todo la valentía que ha tenido en hacer desde la, digamos, inversión privada, un manual que a lo mejor debía haber sido un libro ya editado, ¿no? por la propia FEDAC o por cualquier organismo público. Esto es un tema que me apunto como política en la medida de lo posible, porque te quedan algunas cosas que hacer. Has hecho un gran trabajo, pero tú mismo ya, y destaca también Rosendo, el que, aunque has hecho una presentación, ¿no? de cómo clasificar piezas, son piezas especiales, ¿no? De cerámica prehispánica que están en el Museo Canario, que las has hecho de forma detallada, de forma detallada, creo que es la primera vez que se hace, de esa forma tan peculiar. Pero faltan algunos idolillos, hay algunos grabados, otra serie de cuestiones, figurillas, que hay que también clasificar, con lo cual nos deja pendiente su tercer libro para demostrar. Yo tampoco quiero quitarle protagonismo, solamente destacar que me llamó la atención que habían dos piezas aquí, porque yo soy de Ingenio, lógicamente tengo que fijarme, ¿no? Que habían dos piezas en el Museo Canario de cerámica prehispánica, de aquí del municipio, concretamente de Carrizal, y bueno, ya le dije a Paco, oye Paco, pues esto debe ser también, este libro también va a ser una aportación a nosotros desde el punto de vista de que tenemos cuestiones, ¿no? Como son que es la cerámica prehispánica, que es un tema que a lo mejor no hemos sabido, ¿no? Reproducir en figuritas para eventos, para cosas, para mostrarlas, ¿no? Para mostrarlas incluso, como decías tú, en la oficina de turismo, ¿no? Siempre y cuando nos lo permita, lógicamente, el Museo Canario, ¿no? Y sin más, yo le voy a dar paso a Paco, porque Paco Sánchez va a presentar de una forma más académica, ¿no? Al compañero. Yo no sé si va a decir algo, pero sí, y le dejo paso a él, y si ha dicho alguna cosa incorrecta también me lo dice. No creo que hayas dicho nada incorrecto, pero mi aportación es mínima, ¿no? En un principio, conozco a Juani porque fue uno de los alumnos que pasan por el taller, ¿no? El taller donde trabajo, aquí cerca, en el casco antiguo del municipio, y entró, bueno, estaba interesado en cerámica tradicional y empezó conmigo en cerámica tradicional, ¿no? Debo decir ante todo que yo me inicié con cerámica tradicional cuando tenía a lo mejor 13, 14 años, éramos realmente los niños entre Rosendo López en Sardina y yo en Ingenio, la gente más jovencilla en eso, ¿no? Yo me inicié en donde estudiaba, que era la Universidad Laboral, y los inicios teníamos un taller donde aprendíamos unos con otros, ¿no? En principio en Semana Canaria, cuando se hacían las Semanas Canarias, semanas culturales y tal, estoy hablando del año del 80 al 85, 86, que fue cuando yo estuve allí de interno,
y bajaba Panchito, que lo traía Domingos o lo traía Delfín, o incluso me parece que alguna vez también pasó, aquí es que está Gustavo, me parece que pasó alguna vez también siendo niño, ¿no? Éramos todos más o menos de la misma edad. Y nos iniciamos con, ¿no? Había un espacio donde el aula de cerámica siempre estaba abierta, ¿no? Muchas veces las actividades tenían un horario en concreto, pero lo que era la cerámica, aquello siempre estaba abierto. Y cuando más se practicaba, sobre todo, todos teníamos nuestras propias otras actividades, ¿no? En mi caso, yo hacía teatro y fotografía, pero después de cenar era cuando siempre echaba un ratito. Y mi inicio empecé puliendo las piezas de los demás y ya después me inicié con ello, ¿no? En la cerámica canaria estuve un tiempito, pero lo suficiente como para... yo demandaba otro tipo de cosas, un tipo de cerámica mucho más creativa, pero no por ello no es que no conozca o no el mismo procedimiento y la propia tipología, ¿no? De la cerámica prehispánica, ¿no? Entonces, cuando Juani llegó al taller, estuvimos ahí en el y en el propio hicimos todo el taller y me contó la idea que tenía de preparar este libro, ¿no? Entonces yo sobre la marcha lo animé. Generalmente cualquier proyecto de alguien que tenga una iniciativa pues suelo animarlo, ¿no? Porque nunca se sabe, siempre empezamos con una idea, la idea se va madurando, como cualquier proceso creativo, ¿no? Y entonces vamos avanzando, en la medida que vamos avanzando se va desarrollando eso y nos sorprende a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces con Juani desde un principio me ilusionó, nunca sabemos a dónde pueden llegar, ¿no? Pasa mucha gente con ganas, con cosas, pero se quedan en el camino. Pues Juani no, porque cada cierto tiempo pasaba por allí y me contaba de los avances, incluso en algún momento pasó con Feluco y digo, bueno, pues esto va en serio, que va bien, ¿no? Lo importante del tema es que esta convocatoria ha hecho que muchos digamos aquí, coloquialmente, ¿no? De los cacharreros están aquí, los cacharreros de la isla, ¿no? Hay gente de Galdar, hay gente de Santa Brígida, gente de Sardina, hay gente que son gente que ha dedicado la vida a la cerámica, ha gastado la vida entre el barro y el silencio, y eso es, para la gente que ha tenido contacto con la cerámica es súper importante, ¿no? Pero tanto como la vida mismo, ¿no? Cuando conocemos la cerámica y la cerámica de otras culturas, notamos que la gente son especiales y que a su vez lleva encima una parte de la historia, ¿no? Del pasado de esa propia cultura, ¿no? Y eso a mí me parece súper importante. Es solo el contacto con el barro, el contacto que aunque sea en cualquier oportunidad que acercar a un niño al barro, a la cerámica, a ese modelo de expresión, eso para mí siempre ha sido muy importante, ¿no? Entonces celebrar eso mismo, este pequeño encuentro que tenemos aquí, que la gente ha dispuesto, ¿no? Ha hecho ese pequeño paréntesis para venir a la presentación de un libro, quiere decir que había una necesidad de este mismo libro, ¿no? Hoy con los medios, con las mismas redes sociales y tal, hemos ya proyectado alguna fotografía y la respuesta ha sido inmediata, ¿no? Es decir, el poco tiempo que estaba ahí, digo, Juani, trae alguno, y a los par de días aquí en el centro, digo, Juani, trae otra vez algunos, 5 o 6 ejemplares, porque todos los días pasaba gente y se lo llevaba. Y es que es cierto, ¿no? Nosotros cuando empezamos en los años 80, ya después, desde los años 80 teníamos el libro que me parece que salió, la tesis de, ¿no? ¿Cómo se llama? César Martín de Guzmán, ¿no es, no? El Tocho Gandula, aquel blanco, ¿no? El libro aquel que era un pedazo de tal, y de ahí extraíamos pues los dibujos así y los ampliábamos, pero no era suficiente, ¿no? Entonces todos notamos que había una necesidad de tener las piezas prehispánicas. Cualquiera de nosotros ha ido en varias ocasiones a los museos, al Museo Canario, pero que tener un manual donde estuviesen esas piezas con, digamos, el lugar de donde fueron halladas, ¿no? Y mínimamente con unas medidas, ¿no? Pues era casi una necesidad para reproducir las piezas. Incluso muchas veces cuando trabajamos en cerámica no tenemos la necesidad de reproducir tal cual, ¿no? Empezamos trabajando y de ahí derivamos a otras piezas, ¿no? El ejemplo mismo es lo que tenemos aquí delante, ¿verdad? Que aunque la definamos como
pequeñas como reproducciones y tal, muchas veces no llegan a ser, ¿no? Entonces aquí hay muchas piezas de los alfareros que están aquí mismo o algunos que no han podido venir, y incluso que Juani me dijo, no, porque... A ver, Juani la suele comprar, generalmente la suele comprar, y me pidió que en concreto pues yo le hiciera esta aquí que tengo a la derecha, y yo le digo, no, Juani, yo como trabajo aquí y como nos conocemos como tal, yo te la voy a hacer y te la voy a regalar. No está bien regalar las cosas, pero hay veces que sí, ¿no? Que te apetece solo por la valentía que tenía Juani de hacerlo, ¿no? Sé que se movió para conseguir un poco de financiación para sacar el pequeño libro, porque, a ver... hay que decir también que Juani no ha aportado nada, no tiene nada de su cosecha, sino que realmente lo que ha hecho es documentar, ¿no? Y crear como un manual clasificando las piezas por la tipología. Y entonces, bueno, mi aportación, digamos que fue pues la piecita que yo le he hecho, donde me he procurado, dentro del manejo pues, ¿no? de la práctica o con tal, de que incluso teniendo en cuenta la contracción, sí que saliera la pieza tal cual, ¿no? Era un poco la que está en el museo, ¿verdad? Yo creo que no tengo nada más que decir, ¿no? Es decir, la importancia de que hablamos de hace 30 y no sé, casi 35 años de aquello, y entonces Rosendo mismo, que fue el que le escribió el prólogo, porque incluso antes de eso, ya digo que no tuvo ayuda ninguna para sacar el libro, incluso en algún momento, es normal, ¿no? Pero que en algún momento hubo un poco de resistencia por algunos de los propios alfareros, como diciendo, bueno, esto es un intruso, ¿no? Es un tío que no es de los nuestros, en el sentido que no se dedica al barro, no se dedica de forma profesional y va a sacar un libro, ¿no? Entonces siempre hay un poquito de negativa. Hay que entenderlo, que las cosas muchas veces son así, pero cuando se lleva a buen puerto, en el caso de este señor mismo, que ni siquiera él ha aportado nada, no tiene ni siquiera una opinión en el propio libro, pues entonces, ¿sabes?, es bastante importante, ¿no? No sé si se me queda algo en el tintero, yo creo que no, ¿no? Lo de la parte y la aportación esa que incluso Rosendo le escribe el prólogo y comenta que incluso es tardía, ¿no? En la publicación de un poco de este manual, ¿no? Yo creo que no, que lo debemos, es decir, bueno, sí que nos hizo falta en aquello, pero como todo, siempre nos buscamos la vida. Pasa lo mismo con los hornos y pasa con muchas técnicas donde nosotros, aparte de ser solo alfareros ceramistas, somos algo más, ¿no? Que nos enfrentamos y sacamos las cosas adelante, los proyectos en donde nos metemos, ¿no? Eso le ha pasado a Juani, y en el caso también no creo que sea tardío, porque yo creo que yo mismo te lo puedo agradecer, que has hecho el bien, hoy te lo agradecerán la gente que va a empezar a hacer cerámica mañana, ¿no? Habrá detrás de nosotros, vendrá mucho más gente. Esto de que la cerámica canaria se va a perder y tal, nada se acaba. Realmente ya lo vemos en la historia que nada se acaba, ¿no? Y más hoy, que a lo mejor sí que es difícil vivir del oficio, pero que el conocimiento está súper expandido. Hay muchísima gente que trabaja o se acerca a la cerámica tradicional o contemporánea por montones de razones. Entonces, creo que realmente toda esa gente te la va a agradecer, porque es un manual bastante práctico, ¿no? Un formato bien pequeño, y lo que sí que hay que animar a Juani, porque a lo mejor en la edición, si hay otra edición, a lo mejor pues la aportación de los idolillos y las pintaderas, ¿no? Entonces sería bastante completo, ¿no? Y después también, pues, no sé, no creo que será difícil pues rascar un poco a ver si se digitaliza y ya quede un poco claro, cuando tú cubras mínimamente los gastos que te ha supuesto toda esta historia, ¿no? Porque es particular, ¿no? Es todo un asunto muy particular. Entonces, de antemano, yo estoy muy agradecido de que hayas hecho este trabajo, de que incluso cuando comentaste que querías presentarlo en varios sitios, digo, yo te he hecho una mano en Ingenio, ¿no? En lo que puedo, que es donde más o menos donde me suelo mover, ¿no? Donde trabajo, y hablé con Katy y la disponibilidad fue total, ¿no? Y entonces de ahí que estamos aquí, ¿no? Entonces, antemano de lo que diga Juani, yo creo que por la cerámica y en general estamos de enhorabuena, ¿no? Con la aportación que ha hecho Juan. Muchas gracias. Sí.
Bueno, te falta a lo mejor, él se llama Juan Ignacio Enrique González, ¿no? Que era lo que faltaba, que bueno, que no. Ante nada, muchas gracias por estar aquí. Estoy un poquito afónico, no es de marcha, sino que estuve malo con gripe. Y yo, la verdad es que cuando en su día tuve la suerte de ir a la tesis que presentó Miguel del Pino Curbelo, que el trabajo se basa básicamente en su tesis, pues a mí se me abrió un mundo, ¿no? Una tesis muy buena sobre la cerámica prehispánica, y lo único que yo eché en falta en esa tesis fue que documentara lo que decía con fotografías, ¿sabes? Porque sí es verdad que cuando yo fui buscando en su día la cerámica prehispánica, yo preguntaba, ¿y esto es prehispánico? ¿Esto es prehispánico? Porque muchas veces no lo sabían, ¿no? Entonces, cuando ya me documenté, ya quise aprender la técnica del urdido, ¿no? La técnica con la que los antiguos pobladores de las Islas Canarias pues hacían la cerámica prehispánica, ¿no? Y contacté con los centros luceros, el de la Atalaya, sobre todo con Gustavo y con Mercedes, pues fueron los primeros que me enseñaron la técnica. Y empecé, que es esa foto que se ve ahí, por ejemplo, en el centro lucero de la Atalaya, haciendo cerámica tradicional de la Atalaya. Luego quise seguir aprendiendo más cosas y fue cuando contacté con Paco y me vine aquí arriba, hice también el curso de cerámica, ¿no? Y la verdad que súper contento, porque luego ya nacieron mis hijos y ya tuve un periodo de parada con el tema del barro. Bien, con el tema del libro, estoy bastante contento como ha quedado. Es verdad que no hay ninguna opinión mía del libro, es cierto, no hay ninguna investigación, porque yo no soy arqueólogo, pero tenía esa gana de hacer algo donde cualquier ciudadano de a pie pues supiese lo que es una cerámica troncocónica, lo que es una pieza hiperboloide, una pieza esférica. Es verdad que en 1973 Rafael González Antón hizo una primera tipología de la cerámica y, según sus propias palabras, como yo recojo en el libro, no tienen carácter definitiva. Ya en 1982-83 creo que Celso de Guzmán pues también hizo un trabajo muy bueno sobre la cerámica, y él hablaba de un periodo de cerámica primero temprana, que era muy tosca, y un periodo más algo alfarero, más de piezas más evolucionadas, ¿no? Me documenté en un montón de sitios, busqué información, y cada vez que iba investigando pues se me abrían nuevas dudas, nuevas preguntas que hacían que yo investigara más para ver qué se podía hacer. El tema del libro lo quise hacer totalmente didáctico para que cualquier persona, incluso artesanos o personas de a pie, se interesasen por la cerámica y por lo menos supieran un poco cuál es la pieza ovoide, cuál es la pieza hiperboloide, etcétera, ¿no? Yo he aprendido mucho gracias, bueno, a maestros alfareros como Delfín o artesanos como Paco Sánchez o Gustavo o Mercedes, muchas personas que han pasado por mi vida y me han enseñado pues muchas cosas, ¿no? No sé qué más decir. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan sobre la cerámica que yo les pueda, o Paco les pueda indicar, pues también pueden decir algo. Aquí Miguel del Pino, debo decir que la tesis se llama Caracterización de la cerámica elaborada a mano en la Gran Canaria prehispánica, un acercamiento etnoarqueológico y arqueométrico. Aquí vemos las formas geométricas de revolución. Él habla, como ustedes saben, ¿no?, de la esfera, el elipsoide horizontal, el elipsoide vertical, lo que son hiperboloides, cilíndricas, cono y ovoide. Él distingue dos grupos diferenciados de cerámica. En el grupo 1 estarían las que se denominan de cocina, que son aquellas en las cuales se puede apreciar pues el fuego, que esas piezas han estado en contacto con el fuego, ¿no? Son piezas más oscuras en su parte inferior y son piezas más toscas, ¿no? Y el grupo 2 estarían ya las cerámicas un poquito más evolucionadas, ¿no? Y aquí entramos de lleno con la tipología de formas. Las troncocónicas, que tienen este perfil característico, esta pieza en concreto es de telde y tiene motivos decorativos,
González Antón incluso describe 9 formas decorativas que hacían los antiguos aborígenes. Esta pieza está bastante evolucionada. El asa es en forma de cuadrado, incluso el agujerito que tiene en medio del asa también está cuadrado, en otras, por ejemplo, son redondas. En esta en concreto también es otro ejemplo de pieza troncocónica, esta es de Caserones. Esta pieza me gusta mucho porque es la única que yo he visto que el asa tiene esta forma, ¿vale? Redonda. No conozco otra pieza, ni siquiera en la cueva pintada de Galdar, donde se haya visto una figura troncocónica con el asa redonda. Esta pieza es de Ingenio, del Carrizal, y aquí se observa que siempre pongo troncocónica o tendencia troncocónica, ¿vale? Porque las piezas están hechas a mano, ¿sabes? Tienen su pequeño también defecto, ¿no? No utilizaban el torno para nada, lo desconocían completamente. Todas las piezas están hechas a mano, perdón. Y esta pieza, en su parte superior, vamos a ver si... vamos a ver si... Por ejemplo, ¿se ve ahí reflejado el punto láser? No se ve. Sí se ve, ¿no? Vale. Hasta aquí, digamos que es la troncocónica. Todo esto es troncocónico y luego va un poquito hacia la hipérbole. ¿Lo ven? Que ahora lo veremos más adelante. Entonces, que a veces las piezas... Hay piezas simples y piezas compuestas en la cerámica prehispánica, ¿no? Y esta podría ser perfectamente una pieza compuesta. Esta pieza también me encanta mucho. Esta es una reproducción que me hizo Inma y Diego de la última, digamos, pieza que se ha encontrado en Galdar. Y no he tenido oportunidad de ver la original, pero sí la he visto en fotos. En realidad no la he visto en fotos, ¿no? Y me llamó mucho la atención. De hecho, tiene esos agujeritos que no se sabe muy bien para qué podían ser. Y es una pieza troncocónica invertida. Esta es otra hiperboloide, también de Carrizal, una pieza también que me gusta muchísimo. Y ya se van distinguiendo diferentes tipos de formas, ¿no? Otra hiperboloide, de Mogán. Otra hiperboloide, y aquí me llama la atención las asas que tiene. Ese tipo de asas no se suele ver mucho y no hay mucha cerámica con este tipo, o sea, que he encontrado, ¿no? Con este tipo de asas, ¿no? Esta es una pieza carenada porque tiene 2 caras. Tiene motivos geométricos, triangulitos, y con el asa cuadrangular. Esta sería, digamos, la parte de abajo de este tipo de cerámicas, ¿no? Se ve perfectamente lo que está almagriado y los motivos geométricos que tiene. Ya entramos con las piezas que son esféricas. Y aquí me llama la atención de que este tipo de asa no es tipo vertedera, es decir, es como asidero, pero no está agujereado por dentro, es opaco, digamos, ¿no? No se puede verter el contenido de estas piezas. Sí es verdad que tienen estos orificios que servían para colgarle en el techo de las casas, y generalmente lo que utilizaban podían ser tendones de animales, nervios de animales, ¿vale? Y las colgaban. Este es otro tipo de cerámica también, esférica. Esta nos indica más que puede ser usada en cocina, es muy tosca. Generalmente ellos tostaban también, el millo lo tostaban dentro de este tipo de cerámica, ¿no? Otro tipo de cerámica esférica, donde aquí se puede observar que lo que llamamos vitorro es vertedero, es decir, que si el contenido que había aquí podía ser leche, podía ser agua, etcétera, se podía verter por estos tipos de agujeros, ¿no? Tiene también un agujerito aquí para colgarlo, y probablemente en el otro lado aquí, aunque no se ve, existiera otro, ¿no?
esta pieza está restaurada, como lo pueden ver. Este color indica que es una pieza que la cogieron por trocitos y ¿sabes? Se pegó y se ve la diferencia entre lo que es la cerámica prehispánica y la otra parte que es la que se ha restaurado, ¿no? Una pieza ovoide también me llama mucho la atención. Aquí se puede apreciar un tipo de técnica que los antiguos aborígenes hacían, que es la impresión. Probablemente estos agujeritos fueran hechos o con la uña, o con el dedo, o con un palito, y hacían este tipo de muescas a la cerámica, ¿no? Esta pieza es archiconocida, que es la de Agüimes, y se cree que era con motivos cerámicos, ¿no? Probablemente, aquí no se aprecia bien, se cree que se interpreta estos dibujos como el eclipse solar. Hay un dibujo de la luna, un dibujo del sol, la luna tapando el sol alrededor de la cerámica, ¿no? Pasa que aquí la foto no es de buena calidad y no se aprecia bien. Debo decir que todas las fotos que hay aquí las he hecho yo, y es a través del cristal de las vitrinas del Museo Canario. Todas las fotos son del Museo Canario, salvo aquella reproducción que antes vimos, ¿no? La troncocónica invertida. Perdón, con esta también debo decir, este tipo de asa se conoce como asa puente, y es bastante significativo, ¿no? Tampoco se suele ver mucho y la verdad es que es espectacular. Otro tipo de cerámica también compuesta, es compuesta por esto, porque de aquí hasta aquí es hiperboloide y esto hacia abajo es ovoide. Es una asa vertedera, tiene orificio, con lo cual el contenido pues se puede verter por ahí, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Vale, esto es otra piecita también compuesta, y llama la atención de que hasta ahora es la única que se conoce que tiene motivos fálicos, ¿no? Este tipo de asas es motivo fálico. Es una pieza que yo en principio pensaba que era de color negro totalmente, pero no es como color claro, un color negro apagado y clarito, ¿no? No sé si es un tipo de almagre blanco o algo, ¿no? Esto es otra pieza muy bonita, también con este tipo de asa precioso, y es de Agüimes, de los Corralillos. En este caso se encontró en el Rocaguairo. Elipsoide, ya empezamos con otro tipo de tipología, elipsoide. Otra pieza elipsoide, muy parecida a la anterior, de Arguineguín. Piezas cilíndricas he encontrado muy poquitas. En el Museo Canario hay 2 o 3 que yo sepa, y no se han encontrado muchas, ¿no? Y luego hay un tipo de cerámica que yo no logro clasificar porque prácticamente no se asemeja a ninguna forma geométrica, y esto es un ejemplo de ella. Esta pieza es de Agüimes y a mí me resulta es muy chiquitita. De hecho la tenemos ahí reproducida, ahí no sé si se ve, y la verdad que tengo cierta predilección por ese tipo de cerámica, ¿no? Y luego, ya por último, pues he acumulado la tipología que hemos encontrado, o que nombran González Antón y Miguel del Pino: troncocónicas, hiperboloides, carenadas, esféricas, ovoides, elipsoides, cilíndricas y otra serie que todavía no están clasificadas, ¿no? Pues nada, yo simplemente agradecer a todas las personas que de alguna manera me han ayudado en la elaboración de este libro, que me han comentado sus inquietudes, que me han ayudado en todo lo posible, y yo creo que es bien nacido ser agradecido, y por eso
agradezco aquí toda esa participación de todas las personas que me han ayudado. Yo solo voy a leer brevemente un trocito del libro sobre la tipología que escribió Miguel del Pino, que dice, una tipología es el resultado de la síntesis de las recurrencias halladas en los materiales de los yacimientos en estudio y no solo desde un punto de vista formal. En su trabajo, Miguel del Pino atiende a criterios morfológicos, asimilando la forma de los recipientes a cuerpos geométricos de revolución. Este sistema fue enunciado por Sipar en 1980, partiendo de los postulados de la estética cuantitativa propuestos por Birkhoff 20 años antes. También responde a criterios anatómicos, observando la base, la boca, el labio, el cuello y el cuerpo del recipiente. También observando a los apéndices, si eran simples o compuestos, al acabado de la superficie, si son pulidas, alisadas, raspadas e irregulares, a las técnicas decorativas usadas, la impresión, incisión, acanaladura, pintura y baños de pigmento, y a la capacidad de los recipientes. Y hasta ahí lo dejo. Viva Ordueña, lo siembran su arenal, viva Ordueña, lo siembran su arenal, y así lo siembra viva Ordueña, y así lo siembra viva Ordueña, y así me tiran los pies en el mar, y así me tiran los pies en el mar, y así me enseñará a mí a bailar, y así me enseñará a mí a bailar. Viva Ordueña, lo siembran su arenal, viva Ordueña, lo siembran su arenal, y así lo siembra viva Ordueña, y así lo